¿Cómo escoger los empleados públicos? Pues lo normal, le pasquinaste a algún político y te cogieron. Le hiciste trabajo político, le hiciste trabajo en la campaña, te recomendaron, fuiste a la casa del familiar tuyo que tiene un líder comunitario del PNP y llama al presidente del Senado, al senador, representante, al alcalde, y te ubican. Por lo menos así era. Se supone que ya no más y que la compensación también dependa de unas reformas que se supone que se fueron instituyendo y que yo me he burlado de ellas. Pero, pues cuando lo hago, suena cruel. Puedo ser cruel. Pero es que también sé que estoy dañándole los sueños a alguien a quien aprecio un montón y que es mi amigo, que es Arnaldo Cruz, a quien conozco hace muchos años, lo considero mi amigo, a mi casa, compartimos, etcétera. Pero por alguna extraña razón le dio con entrar a intentar cambiar el aparato gubernamental. Y Arnaldo está con nosotros hoy. Y también está con nosotros la jefa de todo mi equipo de trabajo y mi mejor amiga Jennifer Álvarez Jaimes, que también es amiga de Arnaldo. Así que pues aquí full disclosure, todos somos amigos. Dicho eso, ya paso burlándome de Arnaldo de que él sueña con estos pajaritos y que pues nada, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, soy fan de lo que hace, creo que genuinamente él está convencido de que logrará hacer un cambio en la forma en la que el gobierno opera y funciona a través de esta reforma civil, de cómo los empleados del gobierno llegan a ser empleados públicos, se convierten en servidores públicos y aumentan su compensación y sus circunstancias como servidores públicos. Yo pienso que está perdiendo el tiempo, pero pues yo soy un cínico, él no, él es un soñador. Así que gracias, Arnaldo, por estar aquí, por lo que crees y te haré las preguntas de rigor. Definitivamente, y gracias por la invitación. Habíamos hablado de que Jay ha hecho varios comentarios sobre la reforma a través de los años, pero hizo unos comentarios recientemente diciendo, pues, ahí está la reforma, ¿verdad? Y el impacto que ha tenido. Y yo le dije a Jay, pues mira, vamos a hablar, hazme las preguntas. Yo sé que hay escepticismo Bueno, sobre puedo ciertas explicar de cosas. dónde salió mi comentario. Mi comentario sale del escrito del secretario de la Gobernación que le escribe a Sebastián Negrón diciendo, oye, me dices que tienes ahí trabajando gente que no son PNP cobrando bueno, ¿no? Para cobrar bueno tiene que ser PNP. PNP de los de Jennifer De- González, y porque entonces, hay pues yo, diferentes grados de PNP. pues, y de casualidad ese día, Jennifer Álvarez, nuestra compañera que está aquí, estaba conmigo y yo pues me le digo, pues Jennifer, ese es ¿verdad? Esa es la reforma de Arnaldo, que Arnaldo, ¿verdad? Porque ese, además de eso, es el director de la FAF, o sea, no solamente el secretario de la Gobernación, es el jefe del aparato que se supone que sea la entidad gubernamental con el que tiene que trabajar la Junta todo el tiempo. O sea, el gobierno tenía el Banco Gubernamental de Fomento, que era el asesor financiero del gobierno y lo quitó, y ahora es la AFAF, que es el asesor de los asuntos financieros del gobierno para que trabaje con la Junta. O que de repente la persona que está a cargo de implementar aquellas cosas que la Junta dice, pues le está diciendo a un secretario, ese no es PNP de los marcadiablos, así que no lo quiero cobrando bueno en el gobierno. So, Arnaldo, de ahí sale mi comentario. No, no, entiendo, y lo vamos a hablar y lo vamos a discutir, ¿verdad? A través de este tiempo y espero que pueda contestar todas tus preguntas, porque lo primero que quería aclarar, Jay, es que la reforma del servicio público lleva varios años, ¿verdad? Desde que comenzó a implementarse y ha sido implementada en fase, así que no todos los elementos de la reforma se han implementado a la vez. Y se han implementado en fases porque es una reforma bien comprensiva, bien abarcadora, compleja, y este tipo de reformas usualmente toman años en implementarse, y no fue hasta la semana pasada que salió un nuevo hito de la reforma, que es una nueva guía de cómo tomar decisiones de compensación y salarial con los empleados del gobierno central. Así que aún ese elemento, que es un evento bien de gran impacto, se implementó, se comenzó a implementar la semana pasada. Así que cuando alguien dice, oye, esa reforma que se ha estado implementando, ¿qué impacto ha tenido? Bueno, primero se ha estado implementando en fase y algunos de los componentes que tú has mencionado, como el tema de reclutamiento, comenzó a expandirse a todas las agencias de gobierno el año pasado. Así que las reformas toman mucho tiempo y el impacto que tiene una reforma pues toma tiempo también en reflejarse. Así que si tú lees la literatura sobre reformas gubernamentales, típicamente, además de que toman años en implementarse, toman años en que engranan, ¿verdad? Dentro del DNA del gobierno. Así que sí estamos viendo unos efectos, sí estamos viendo unos impactos, pero el impacto
real de la reforma, pues se va a poder ver de aquí a unos años, ¿verdad? En lo que eso comienza a integrarse al DNA de cómo el gobierno opera. Pero podemos hablar de las diferentes elementos que sí se han implementado, que tocan algunas de las cosas que tú has señalado, como el tema de reclutamiento, el tema de compensación. Así que sí me gustaría que podamos dedicar un poco de tiempo en este segmento a hablar de todo lo que se ha hecho, lo que todavía queda y ser bien honesto sobre las limitaciones que aún tiene la reforma en cuestión de alcance. ¿Qué cambia? O sea, ¿qué cambia esta reforma en cuanto a cómo llegar al gobierno y cómo sirven los servidores públicos? Bueno, primero es que la reforma comenzó haciendo unos cambios en el tema de compensación. Antes de que se implementa los elementos de la reforma, dentro del gobierno central habían 60 estructuras salariales. Así que cada agencia de gobierno tenía su estructura salarial. Ese empleador único, esa idea que tenía el gobernador Rosselló de que si fuese un solo patrono, pues era imposible hacerla porque un contador en el departamento de la familia se ganaba un salario y un contador en otra se ganaba otro. Así que, ¿cómo tú esperabas pasar un empleado de una agencia a otra cuando estaban operando dentro de diferentes estructuras? Así que lo que se hizo en el 23 es que se estableció por primera vez en décadas un sistema uniforme de clasificación y retribución en el gobierno central. Así que por primera vez en lo que gana un contador o la estructura o el salario mínimo, el salario base, se basa en un sistema uniforme estándar y único para el gobierno central. Así que eso fue un cambio trascendental, no fue un cambio teórico, ¿verdad? Pero estableció ese primer paso en el tema de compensación, de uniformar las estructuras salariales, las escalas salariales a través de las 60 agencias del gobierno central. Así que ese fue el primer cambio que se hizo y todavía está en vigor, ¿verdad? Y esperemos que ese sea, ¿verdad?, el esquema que utiliza el gobierno por las próximas décadas y que ese cambio trascendental pues pueda permanecer. ¿Y qué se hizo en ese caso? ¿Los que ganaban menos se les subió y se equiparó con otras agencias o cómo se trabajó? Bueno, se estableció una estructura uniforme, así que los empleados que estaban por debajo de ese nuevo mínimo de la estructura pues recibieron un ajuste. Los empleados que estaban por encima de la estructura pues no recibieron un ajuste porque ya estaban ganando según el mínimo. Y bien importante es que esa estructura salarial se desarrolló basado en datos de mercado. Así que se utilizó el mercado laboral de Puerto Rico, datos tanto de una encuesta de salarios de patronos como el censo. Los datos del censo se utilizaron para establecer, mira, para un contador en Puerto Rico esto es un salario competitivo. Así que se utilizó una metodología de mercado para establecer los salarios de todas las clases, las 1.500 clases del gobierno que entraron en ese sistema uniforme. Una vez se establece, se hacen los ajustes correspondientes, comenzamos a atacar el tema de reclutamiento. El tema de reclutamiento era, se decía, ¿verdad?, que la gente no iba al gobierno por el salario. Ok, pues se establecieron las estructuras salariales, ya hay un salario base competitivo, pero los procesos de reclutamiento en el gobierno, pues eran un problema. Primero se tardaban mucho, establecían demasiados requisitos, no se basaban en un marco de referencia que fuese basado, ¿verdad?, en lo que necesita la persona con las mayores destrezas, con las mayores capacidades, pues no había un proceso para establecer eso de una manera uniforme. Así que en el 24 hicimos un piloto y nos convertimos en la primera jurisdicción en todo Estados Unidos en utilizar un marco de referencia de destrezas para reclutar utilizando la inteligencia artificial. Así que hicimos un piloto como con 6 agencias. El piloto corrió por unos 4 o 5 meses. Tuvimos que esperar que viniera la administración nueva porque ese piloto comenzó en la administración anterior. Así que una vez viene la nueva administración, se presentan los resultados del piloto y se comienza a expandir el proceso nuevo de reclutamiento basado en destrezas utilizando inteligencia artificial. Así que ahora, cuando una persona solicita a un puesto en el gobierno, es la inteligencia artificial quien hace ese initial screening para establecer si esa persona tiene la destreza y ordena a los candidatos según el macheo que dé. Y es ese ejercicio el que establece quién pasa a una nueva ronda. Así que se ha uniformado, estandarizado y utilizando Cuando tú hablas de gobierno, te refieres a las corporaciones públicas no están incluidas. Estos son los departamentos de la familia, Hacienda, Recreación y Deporte, o sea, los departamentos de educación, sí, etcétera. Excelente punto que traes de que la reforma, porque estamos utilizando el ordenamiento jurídico actual y estamos utilizando la Ley 8, ¿verdad?, como base, y la Ley 8 aplica en su gran mayoría en sus componentes a las agencias del gobierno central, que es lo que tú dices, no incluye las corporaciones, no incluye la legislatura, los municipios. Así
Así que hay un tema de alcance, pero te voy a decir cómo se trabajó el tema de alcance de una manera bien creativa. Cuando nosotros establecimos el plan uniforme de clasificación y retribución en el 23, era solamente para los empleados del gobierno central, no incluía las corporaciones públicas y no incluía los empleados de rango. Así que habían aproximadamente unos 23,000 empleados que estaban cubiertos bajo ese plan uniforme en el 23. ¿Qué pasa? En la administración pasada se estableció un memorándum que le dijo a las corporaciones públicas que tenían que actualizar su plan de clasificación y retribución, que cada corporación mantenía su estructura salarial, pero tenía que estar alineado a la metodología y a los datos del plan del gobierno central. Así que desde el 23, todas las corporaciones que establecen un plan de clasificación o retribución o una enmienda, tienen que ir a OGP y tienen que ir a la Junta de Supervisión Fiscal para asegurarse que lo están haciendo conforme a la del gobierno central. Así que por primera vez en décadas también, Jay, los salarios de las corporaciones públicas, que históricamente ese era un problema, ¿verdad? La gente decía, wow, allá en el fondo, allá en prepa, los salarios son más altos que el gobierno central. Ya ese no es el caso, porque las corporaciones tienen que someter su plan de clasificación, tienen que someter su estructura salarial a través de un proceso que evalúa tanto la OATH como OGP y la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Que mientras estemos aquí, pues sí, tenemos que dar el visto bueno que cumple y que es similar. Así que eso ha sido una manera creativa de asegurarse de que aun cuando el plan uniforme no lo aplica a las corporaciones públicas, sus planes de clasificación y retribución tienen que estar alineados y tienen que estar aprobados por la Junta. Así que por primera vez en décadas tenemos afinidad en temas de salario entre gobierno central. Y por primera vez, Jay, tenemos gente de corporaciones públicas en muchos años solicitando a puestos del gobierno central. Yo no, eso, si tú le preguntas a alguien Nunca lo he visto. que llevan eso, pero es porque ahora los salarios del gobierno central son salarios competitivos y las corporaciones están estableciendo sus estructuras salariales utilizando las mismas bases de datos. Sobre el tema del reclutamiento que estabas mencionando, dices que fue un programa piloto Sí. en 6 agencias. Sí, sí. ¿Cuáles fueron y de esos 5 meses, cuál fue el resultado? Y si nos pudieses explicar, por ejemplo, yo quiero buscar empleo en el gobierno, un empleo de carrera donde yo puedo entrar y que entonces esa inteligencia artificial mire mi resumen y decida si estoy cualificado o no. Pues mira el problema que había, más allá del tema de que si se reclutaba por algunos otros, ¿verdad? Por amiguismo, porque conoces a Por alguien. alguna. Ujú. El problema grande que tenía, más allá de ese, era el tiempo que hay una estadística clave en estos temas de reclutamiento, que es el time to hire. ¿Cuánto tiempo desde que tú pusiste la convocatoria, contrataste a la persona? En el gobierno central, el promedio estaba en 8 meses. Imagínate, yo puse una convocatoria y me toma 8 meses contratar a la persona, ¿verdad? Y que empiece eso, ¿verdad? Por la burocracia interna de... Burocracia, había unos requisitos excesivos que se le hacía al candidato. Los departamentos de recursos humanos tenían que manejar un sinnúmero de documentos por candidatura, tenían que hacer un montón de cosas que dilataban el proceso tanto en la agencia y de parte del candidato, que tenía que someter un sinnúmero de documentos. Así que se reestructuró completamente el proceso. Esto es un proceso de reclutamiento completamente nuevo al que había estado por décadas en el gobierno central. Se hizo un piloto y se pudo traer el time to hire a 3 meses. ¿Verdad? Se bajó de 8 a 3 meses y nosotros hicimos encuestas a los candidatos, ¿verdad? A las personas que solicitaron, hicimos encuestas a los que fueron seleccionados, a los departamentos de recursos humanos y o sea, de una mayoría casi absoluta había un convencimiento de que este proceso era dramáticamente mejor al proceso que había anteriormente. Así que el piloto, las métricas fueron claves. Nos convertimos en la primera, como dije, la primera jurisdicción en los Estados Unidos que estableció un proceso de adquisición de talento basado en destreza utilizando la inteligencia artificial. Y dado esos números, pues cuando viene la nueva administración se comienza a hacer ese, como se dice en inglés, ese engagement para ir sobre los resultados, y la nueva administración en verano del 2025 decide que esta es la nueva política de reclutamiento del gobierno central para los empleados de carrera, y se comienza a expandir el piloto, que las agencias que estaban en ese momento, y se comienza a expandir el piloto. Ahora estamos ya en sobre 35, casi 40 agencias, queda un grupo
de unas 15, 20 agencias para añadirse, y una vez se añadan esas últimas agencias, estarán todas las agencias del gobierno central utilizando este nuevo proceso, esta nueva tecnología de adquisición de talento. Así que es un cambio dramático, drástico en cómo los procesos de reclutamiento se hacían anteriormente en el gobierno, y no solamente estás bajando el time to hire, ¿verdad? Que es una métrica clave para saber si estás haciendo el reclutamiento de la manera más eficiente y efectiva, pero se estableció las destrezas como ese punto de referencia, y ese screening inicial está siendo delegado en la inteligencia artificial, que es quien ordena a los candidatos de mayor a menor, y es basado en esa lista es que se determina los candidatos que pasan a la próxima ronda de reclutamiento. Es un cambio Lo es. Ahora, dramático. lo que ocurre es que, pues entonces realmente el problema sigue siendo los empleados de confianza. ¿Sabemos cuál es el número de empleados de confianza del gobierno? Sí, mira, empleados de confianza hay como unos 8.500 empleados, pero eso incluye las corporaciones públicas, incluye los municipios, incluye tribunales. Así que si quieres ver el gobierno central solamente, aproximadamente hay como unos 1.800 empleados de confianza, que eso es equivalente a menos de un 3% de los empleados en gobierno central. Así que cuando tú unes municipios, corporaciones públicas, pues es un poco por encima del 5% de los empleados de confianza, que sí, que tú podrías argumentar con un número muy alto, pero pues hay gente que, ¿verdad? Que cuando tú le preguntas cuál es el porciento de confianza, a veces te dicen 20, 30%, y realmente es un poco más de 5% de los empleados de confianza, y en gobierno central, como te dije, ronda en menos de 3%, unos 1.800 o so empleados. Gran parte de los empleados de confianza, de esos 8.500, pues mira, en la legislatura, que casi todos los empleados son de confianza, en los municipios, en tribunales, o cuando une las diferentes ramas de gobierno y tipos de entidades de gobierno, pues es que llega a ese 8.500. Bueno, el gobierno federal de los Estados Unidos tiene 2.600 empleados de confianza, 4.000 en total cuando incluyen los que son confirmados por el Senado. O sea, todo el gobierno federal tiene menos de la mitad de los empleados de confianza que tiene el gobierno de Puerto Rico. Es una locura. Sí, ¿y por qué tenemos tanto, verdad? Pues uno puede argumentar de que pues nosotros pues tenemos 78 municipios, ¿verdad? Como te dije, el número de empleados de confianza incluye los empleados municipales, tenemos corporaciones públicas también que son parte de ese número de confianza. Así que a pesar de que sí, el gobierno central pues es mucho más grande en cuestión de números, ¿verdad? Estamos hablando ¿verdad? Sobre no son couple 100,000, ¿verdad? Si incluyes todos los empleados del gobierno federal. Pero el hecho es que nosotros somos un gobierno centralizado, que hacemos funciones que hacen ciudades en Estados Unidos, ¿verdad? Y funciones que hacen estados en general. Así que tiene las corporaciones públicas, tiene los tribunales, así que se puede tener un debate, podemos tener un debate si 8.500 empleados es mucho, si un 5% es mucho, si se debe bajar eso a 3%, es un debate, o a 2%, a 1%, es un debate que podemos tener, pero al final todo depende de la estructura organizativa, ¿verdad? Si yo vengo aquí a tu empresa, Jay, y te digo, tienes que tener solamente 3 gerentes sin yo saber nada de tu estructura ni lo que haces, o sea, eso requiere ir a cada agencia y determinar, ¿verdad?, cuáles son las estructuras necesarias, qué tipo de layers tienes que tener, lo que se dice en gerencia, spans and controls, cuántas personas debe estar cada supervisor supervisando. Ese análisis se puede hacer agencia por agencia. Yo creo que es difícil porque hacer un análisis across the board, yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que meterse a la agencia y ver si la estructura organizativa que tienen y la estructura de puestos es la ideal para cada agencia. Quisiera volver un momento al tema de lo del reclutamiento, porque parte que lo que dice Jay, que en el gobierno federal existe una página de internet que se llama USA Jobs. Ajá. Y usted entra ahí están todas las plazas de gobierno. Ahora mismo lo que se está planteando es que se busca profesionalizar al empleado público, ¿verdad? Que sea por mérito, por sus estudios, su experiencia, el que pueda obtener un trabajo en el gobierno. ¿Dónde la gente Sí, puede ir a buscar? eso fue una de las cosas que se trabajó en la pasada administración. Se estableció por primera vez un portal digital para que estuviesen no solamente que estuviesen todas las convocatorias del gobierno central, que es empleospr.gov, sino que se digitalizara eso, porque antes sí había un portal donde estaban las convocatorias, pero una persona no podía solicitar, tenía que ir a la agencia individual y ver
qué email tenía la agencia o qué proceso tenía cada agencia. Así que desde el 2023, 23-24, se estableció un portal digital que por primera vez cualquier persona podía Ese solicitar un puesto. USA Jobs. Ok. Sí, Ujú. empleospr.gov, sí. Ok. Empleos. Y mira lo que estamos haciendo ahora, como estamos insertando la inteligencia artificial y como hemos reestructurado el proceso de reclutamiento completamente, pues ahora lo que tiene que hacer una persona es subir su resumen, llenar una solicitud bien sencilla y la propia inteligencia artificial te dice, mira, estos son todos los puestos que tú puedes solicitar, estos son los puestos que tus destrezas son un buen pareo y puedes solicitar automáticamente. Eso, si vas al nuevo proceso, Vamos a mostrarlo ahora en pantalla. Ahí está, empleospr.gov, y si bajas, empleos.pr.gov, por si acaso, es la Ok. página, empleos.pr.gov. sorry, me Don't worry. equivoqué de la página, pero si vas a la derecha, Jennifer, Estoy acá yo. estás tú, baja un poquito y nuevo proceso centrado de destreza, adquisición de talento. Puedes cliquear ahí, hay un link un poquito más abajo. Aquí. Sí. Déjame darle para atrás para que quienes no vean aquí. Sí. Proceso AT. Ajá. Ahí. Ese es el nuevo proceso y está un poco separado porque como hemos estado añadiendo agencias poco a poco, pues no todas las agencias están. Así que por eso hay un link. Eventualmente, cuando estén todas las agencias, pues no va a haber. Y esa es la tecnología, esa es la plataforma que estamos utilizando. So, tú lo que haces, puedes buscar todas las convocatorias que tienes y al subir tu resumen, yo no sé si a la última vez que tú actualizaste tu resumen, Jay, pero No, honestamente tampoco probablemente sé. no lo tienes. Pero lo importante es que ya lo que tienes que hacer es subir tu resumen. Y una vez tú subes tu resumen, el sistema automáticamente te dice, mira, estas son todas las convocatorias que debes solicitar, solicita y ya caes en la bandeja de la agencia automáticamente y es la inteligencia artificial quien te da ese score basado en las destrezas del puesto y la información en tu resumen y es esa inteligencia artificial la que te hace el ordenamiento de mayor a menor y la agencia está, según el reglamento que se publicó, utilizar eso para determinar los candidatos que va a pasar a la etapa de entrevista. Pero ¿qué garantiza que el jefe del departamento de recursos humanos de tal agencia, pues, más allá de recibir la información que le da la inteligencia artificial, pues no termine como quiera escogiendo a otra persona que es referida, porque como decía Jay al principio, pues conoce al al líder de barrio del PNP de tal municipio o tiene un amigo Sí. dentro del gobierno? Bueno, antes eso pasaba, como decimos en la tecnología, offline. So, Ujú. no era algo que tú podías auditar fácilmente porque los récords de los procesos de reclutamiento, si existían, ¿verdad? Si existían, estaban en folders o en papeles que era bien difícil detectar eso. Ahora todo está digitalizado. So, la inteligencia artificial te dice, mira, estos son los 10 candidatos con las mejores macheos según las destrezas del puesto y los requerimientos. Si tú quieres pasar el número 11 porque no te gustó, tú tienes que documentarlo digitalmente. Y ya el sistema, todas las personas que tú decidiste no pasar a entrevistas, que estaban por encima del que tú quieres, tú tienes que llenar un form digital y ya eso cae en un reporte, ¿verdad? Y está digitalizado y es fácil de auditar. ¿Y quién auditaría eso? La OA3H, que es la entidad encargada de auditar y seguir por la calidad de estos procesos. Ahora que la información está digitalizada, tú puedes fácilmente exportar Sí, generar mira, un reporte. José, si quieres, ponte un momento el iPad. Si ven ahí está detallada la convocatoria. Esto es un empleado de Departamento del Trabajo de Recursos Humanos en Guayama, Mayagüez y San Germán. Y como ven, pues esta fecha de cierre era hoy. Presumo yo que porque es el cierre del año fiscal. Cliquea en solicite a través de Eightfold. Ahí está, solicita a través de eightfold.ai, oficial de servicio de empleo o desempleo, apply now. Upload your resume, va a subir el resumen y aplicar. ¿Le pongo apply now? Bueno, sí, lo que pasa es que si no subes tu resumen, pues... Tienes que darle upload. Pero entonces, y Ajá. perdona que siga Claro. granulando la conversación, la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, Ajá. que es lo de OATRH, Sí. ¿quién supervisa eso? Porque al final, ¿verdad? El escepticismo está de que tú tienes una conexión en el gobierno, te van a colar en esa lista. ¿Quién Sí, supervisa sí. a la oficina? Yo no te puedo decir a ti que
O sea, que no vayan a ocurrir incidentes. Pero lo que te puedo decir con completa seguridad es que antes de esto, la probabilidad de Sí, era total. era, o sea, porque es que Sí, lo que tú estás diciendo en otras palabras es que, como todas las herramientas que el gobierno, mala mía por decírtelo, pero Ujú. es como todo lo que es la Junta, y yo sé que, ¿verdad? Esta no es una conversación cool, pero es mi oposición. O sea, la Junta le dio la herramienta al gobierno de si quiere eliminar municipios, si quiere poner county, si quiere, ¿verdad? El gobierno tiene aquí las herramientas, si quiere cambiar el sistema contributivo, pues estas son las cosas. El gobierno tiene que decidir. O sea, básicamente esto es otra herramienta donde si el gobierno quiere despolitizar las agencias y convertir las agencias en centros de profesionales en vez de centros de partido político, pues ahí está la herramienta. Le corresponde entonces al propio gobierno ejecutarla a la larga, porque pues si tú pones a alguien en una TDH porque la Junta no va a estar en el nanny state diciéndole, ese puestito no le tocaba ya, a ese fulanito. O sea, eso es lo que es. definitivamente, pero se están reduciendo las posibilidades y las probabilidades al tú digitalizar y transparentar toda la información en un lugar centralizado que vaya, bueno, nosotros también en la Junta tenemos acceso a la plataforma ¿verdad? Por el tema fiscal. Sí, por el tema fiscal y por un mutuo acuerdo, ¿verdad? De que se está trabajando esto en colaboración entre la Junta y el gobierno. Y nosotros hemos estado dando el apoyo al gobierno en la implementación de todo esto, pero realmente sí, de que nada va a evitar, ninguna herramienta del mundo, ningún sistema del mundo va a evitar que hayan situaciones donde ocurran cosas fuera de las reglas y que estén fuera de las rayas, pero estoy convencido, como te dije, que esto dramáticamente minimiza que eso ocurra porque se está digitalizando y se está estableciendo un proceso basado en destreza y que ese primer checkpoint que establece quiénes son los candidatos que son mejor pareo para este puesto, lo hace la inteligencia artificial y eso está digitalizado y para un empleado de una agencia desviarse de lo que hace la inteligencia artificial lo puede hacer, pero tiene que documentarlo y se crea un récord digital que es traceable y rastreable fácilmente por una auditoría o por un reporte que tú puedes sacar y poner en Excel y poder identificar todas las veces que se hubo una desviación de la recomendación de AI. Por si acaso, en cuanto a los puestos de confianza, que regreso a eso porque pues sé que es donde está realmente el aparato gubernamental siendo infiltrado por los partidos, además que es donde mejor se paga. ¿Han pensado hacer algo sobre eso? Sobre no solo minimizarlo, sino más bien también supervisar el que la escala salarial sea la correcta, etcétera. Sí, realmente pues la reforma se ha enfocado en el tema de carrera, ¿verdad? Porque es la gran mayoría del workforce, el 95% de los empleados. Así que no ha entrado directamente en el tema de confianza, pero sí se está trabajando con el gobierno en establecer un sistema de clasificación y retribución uniforme de confianza, que eso nunca ha ocurrido porque cada agencia tiene las escalas salariales, ¿verdad? Diferentes de confianza en una agencia y otra. Así que sí se está trabajando para que haya un sistema uniforme de puestos y de salario para el gobierno central en los puestos de confianza. Eso esperamos, ¿verdad? Que se pueda culminar ese ejercicio y se pueda añadir un nuevo hito a la reforma en este nuevo año fiscal que entra en el 27 para que por primera vez exista un plan uniforme salarial y de clase en el sistema de confianza. En el proceso de reclutamiento, pues es un reto mayor, Jay, porque pues, son puestos, ¿verdad? At will y son political appointments y los political appointments pues son cosas que existen en todas las jurisdicciones, ¿verdad? En todos los países. Así que, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues sí, eso está dentro del debate que se puede tener y empezar a identificar soluciones para el tema de reclutamiento de puestos de confianza. Se pueden establecer unas ternas, unas listas que organizaciones, esto lo hemos visto en otros países, yo creo que en Chile hacen un proceso donde hay una terna de organizaciones profesionales para temas ¿verdad? Más de deputy, de CFO, esos puestos más Por si acaso, una terna es una lista. una Una lista. lista delimitada. Sí, y he visto que eso se ha hecho en otros países donde el líder político todavía selecciona, pero selecciona de una lista. Esas son cosas que se Sí, pueden hacer. básicamente se le hacen unas recomendaciones de, mira, estos son los 20 mejores candidatos y los escoge, por ejemplo, por decir así, para ser fiscal, pues la Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados, las escuelas de Derecho, pues dice, mira, esta es la lista de los 20 mejores candidatos para esto
y ahí pues el político escoge de esos 20 o de esos Sí, 10. eso algo se podría hacer. Otra cosa que yo estaba hablando con una colega, ¿verdad? Que tiene las mismas preocupaciones que tú sobre los temas de confianza y que me ha hecho las mismas observaciones de que hay los de confianza. ¿Qué pasa con los de confianza? Una cosa que sí con esta nueva tecnología es que no solamente esta tecnología de inteligencia artificial ha sido implementada para los temas de adquisición de talento, sino para los temas de gestión de talento. Ahora, todos los empleados públicos del gobierno central están creando un perfil digital dentro de un ecosistema digital que estamos creando. Así que ahora mismo todos los empleados públicos, los 23,000 que son del plan uniforme, más los otros, van a tener un perfil digital. So, mira lo difícil, y yo puedo entender el tema político, pero lo difícil que es para cualquier gobierno. Y Jennifer, tú que tú estuviste al principio en una administración, que tú tienes que encontrar 1,800 empleados en el gobierno central nada más para puestos de confianza y te estás viendo resumen de manera física y no sabes y qué necesito aquí, qué necesito allá. Lo que va a hacer el sistema es que ahora que todos los empleados de carrera y empleados de confianza que hayan trabajado en el gobierno van a estar en este mercado digital. Cuando un gobernador venga, puede utilizar la herramienta y decir, mira, inteligencia artificial, ayúdame a identificar empleados para este puesto de confianza que tengo, aunque no esté obligado a utilizarlo, pero por lo menos es una herramienta que te puede ayudar a identificar talento, porque cualquier gobernador o cualquier administración entrante te puede decir lo difícil que es en un tiempo, porque tú ganas las elecciones en noviembre y ya en diciembre tienes que empezar a hacer tu equipo y en enero empieza a operar. Imagínate si tú tuvieses que hacer un staffing de 1,800 personas en 6 semanas. Es bien difícil, Imposible, imposible. imposible. Pues a veces por la prisa o por otras razones que tú puedas identificar, pues esos puestos de confianza cogen las personas que no tienen las destrezas técnicas o quizás tienen las destrezas técnicas, pero no las gerenciales o de supervisión. Pues ahora que todos los empleados públicos van a estar en este sistema y este sistema va a estar acumulando la experiencia y consumiendo la experiencia, y la inteligencia artificial va a poder decirle a un gobernante, mira, tú necesitas un líder de finanzas del Departamento de Educación. Aquí te doy las 10 personas dentro del servicio de carrera que podían ser buenos para ese puesto y tienes entonces ya un punto de referencia versus no tener un punto de referencia o estar recibiendo resúmenes de yo no sé dónde para poder escoger un líder de finanzas en una agencia. Así que, nada, eso es una herramienta nueva que esperemos que esté disponible, ¿verdad? Para cuando vaya a haber un cambio de gobierno nuevamente, que ese equipo de entrante pueda utilizar la herramienta para identificar talento para puestos clave en Pero, confianza. pero tú estás consciente de que mis comentarios no son una crítica a ti ni a la iniciativa, es a que como todo en el gobierno depende de voluntad. Sí, sí. Y pues lo que uno ve es que no hay la voluntad. O sea, cuando tú tienes una ley de quiebra que te permite reestructurar todo y lo único que pide reestructurar es nada, porque en la práctica son ustedes los que han sido la voz cantante en esto o sea, miren si el gobierno de Puerto Rico no quiere cambiar, y por si acaso casi ningún gobierno quiere hacer ajustes, la verdad. O sea, ni los de derecha ni los de izquierda. O sea, los gobiernos bien pocas veces realmente quieren cambiar. Se ven obligados a cambiar. Pero, y por si acaso los seres humanos tampoco. Yo me vi obligado a rebajar porque yo no quería seguir comiendo como era y by the way, ese es el sueño mío todavía, poder comer como comía sin engordar. Cambiar, hacer ajustes, reinventarse es un acto doloroso y difícil para todos. Y obviamente la estructura gubernamental también. Eh, eh, Así que plantearle al gobierno algo que un ser humano no quiere hacer, ni ninguna organización privada quiere hacer, ni nadie quiere hacer, de eso de estar todo el tiempo reestructurándose y haciendo ajustes reales, pues sí, todas esas cosas son difíciles. La herramienta de la Junta, o sea, la herramienta de la ley promesa, que incluye una Junta para asegurarte de que no te vayas por la window a hacer cosas al garete, pues como toda ley de quiebras, tienes que tener un supervisor, alguien que esté mirando para asegurarse de que tú pues no vayas a estar malgastando el dinero mientras alegas que no puedes pagar la deuda, ¿verdad? Tú puedes, la linda, ¿verdad? No voy a pagarte la deuda, pero sigo malgastando. Pues tiene que haber alguien que supervise para que eso sea de verdad. La iniciativa, de nuevo, como todo, es lo correcto. En la implementación, pues veremos a ver qué ocurre. Y eso en síntesis es lo que estábamos planteando. Y cuando tú ves que el director de la AFAF, su planteamiento es, bueno, es que esto no es un PNP marcadiablo de verdad de los de Jennifer.
Por eso es que, ¿sabes? Es duro. Entonces, pues, en parte, Ujú. mala mía por burlarme y te pido disculpas porque mi No, no, intención no no, fue está bien. burlarme de ti. Es burlar, o sea, me burlo porque es tanto esfuerzo, tanto nadar para morir en la orilla, o sea, tanto esfuerzo que yo sé que tú le has metido a esto, porque yo sé que tú le has metido tu corazón a este tema, porque lo hablas como si fuera de verdad algo en lo que tú crees. O sea, tú de verdad crees en esto es casi religión para ti. Which is, en mi opinión, un poco ingenuo, pero está bien, o sea, tú estás cumpliendo con tu parte. Yo trato de cumplir con mi parte, o sea, cuando yo hablo de análisis político aquí, yo trato de genuinamente darle a aportar a que Puerto Rico no tiene por qué ser así, puede ser asado. So, sí, ¿Se o ha sea, visto como en otras jurisdicciones hay algún cambio, hay alguna manera de medir esto? Sí, o sea, definitivamente esta es una de las reformas y si uno analiza la literatura en temas de reformas de recursos humanos en gobierno, pues la literatura es bien finita, porque estos son cambios bien difíciles que bien pocas jurisdicciones a nivel mundial o a nivel de Estados Unidos lo hacen. Mm. Y si quieren ir a Cloud o a ChatGPT, a donde crean, ¿verdad? Le van a validar de que la reforma que se ha hecho en Puerto Rico es de unas más abarcadoras y más ambiciosas que se han hecho de recursos humanos en cualquier jurisdicción del mundo. Y eso, no me crean a mí, vayan Sí, y claro, lo pero buscan en en internet. la teoría, Pero al punto que ustedes dicen de que, bueno, pero no hay intención. Esto no son papers. O sea, esto no son cosas que la Junta está diciendo, esto son cosas que el gobierno ha implementado. El plan de clasificación y retribución uniforme, eso el gobierno lo implementó, no lo implementamos nosotros. Obviamente nosotros sí dimos apoyo. La reestructuración del proceso de reclutamiento, eso lo hizo el gobierno. El gobierno es el que está utilizando la tecnología, el gobierno es el que está haciendo reclutando. Nosotros sí estamos dando apoyo técnico, pero lo que te puedo decir es que estos cambios que hemos estado proponiendo desde la Junta, pues se han implementado. La razón por la cual vengo hoy, ¿verdad? Principalmente era para hablar del nuevo reglamento de compensación. Por primera vez en 4 décadas hay una política uniforme para dar aumento, ajustes de salario, hacer ascenso, todo eso para el gobierno central. Esa política fue escrita por la OATH y fue sometida por la OATH a la Junta. Así que sí, de que te reconozco que hay incidentes o hay ocasiones que cosas pasan que te frustran, pero, los hechos son los siguientes. El gobierno de Puerto Rico, como parte de esta reforma, implementó un plan de clasificación y retribución uniforme para el gobierno central, usando datos de mercado de manera uniforme. Las corporaciones públicas están ajustando sus planes de clasificación y retribución alineada al gobierno central y por primera vez hay similitud de salario entre corporaciones y gobierno central. Eso está pasando ahora, eso no lo estoy diciendo yo, esto está operando. El proceso de reclutamiento se cambió. El gobierno estableció unas nuevas guías para reclutamiento, el gobierno implementó un nuevo sistema de reclutamiento utilizando inteligencia artificial, el gobierno está asegurándose que todos los empleados activen un perfil digital y que sean evaluados por los supervisores utilizando la nueva esquema de destreza, y es el gobierno el que establece este nuevo reglamento. Así que de que sí, de que algo que uno está diciendo y apoyando, pero estos son hechos de cambios que ha hecho el gobierno. ¿Qué va a pasar con estos cambios, Jennifer? Pues el tiempo dirá definitivamente, pero el hecho es de que la reforma ha venido con cambios ¿verdad? Específicos a procesos, a sistemas, a manera de compensar, a manera de reclutar. Y que la Junta no lo puede hacer, lo tiene que hacer el gobierno, y nosotros lo hemos estado trabajando en colaboración, ya llevamos trabajando con 2 gobernadores diferentes, con 2 administraciones diferentes, y hemos podido mantener esa continuidad en la implementación de la reforma. Este nuevo reglamento que salió hace una semana, pues es bien importante, porque una cosa es tener ¿verdad? La estructura salarial, pero cómo tú vas a dar aumentos, ¿verdad? ¿Qué esquema, qué punto de referencia se va a utilizar para los temas de compensación, para los temas de ascenso? Así que este reglamento nuevo establece unas guías a través de la OATH, que es la agencia en ley ¿verdad? Que tiene la responsabilidad y la autoridad de establecer esto. Y esperemos que esto no solamente ahora los empleados tengan un salario base, sino que la estructura salarial, las políticas de compensación, incentive a que los empleados quieran crecer
dentro del gobierno de Puerto Rico, que los empleados de afuera ven al gobierno de Puerto Rico como una oportunidad de crecimiento. Así que todo esto, Jay y Jennifer, pues se ha estado haciendo por varios años. Como dije al principio, no se ha hecho todo de cantazo, pero estamos confiados de que con quedan uno o dos hitos adicionales en la reforma, pero nosotros ya estamos viendo el cambio en los procesos y creemos que sí, que el servicio público pues se ha estado transformando y que va a llegar al Y punto. una pregunta, ¿viste alguna diferencia en la voluntad para implementar esto antes y después de la primaria? Del PNP me refiero, el cuatrienio pasado. Bueno, lo que pasa es que muchos de los que se estaba implementando, pues tuvo que parar por el tema de la ley electoral, así que no nos vimos afectados mucho por el tema de la primaria en el momento, porque las transacciones por la ley electoral pues tuvieron que parar, así que hubo unas cosas que sí que tuvimos que parar por el tema de la ley electoral. Por la veda. Por la veda, perdón. Por Sí, la ley electoral, la veda electoral. Ok, ponme un momento, ese documento es un documento del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y ¿verdad? Específicamente todos los casos éticos, todos los casos que el gobierno federal evalúa, donde hay ¿verdad? Una famosa lista de empleados y de funcionarios federales, ahí está, José, donde se publica toda la gente que ha cometido delitos o faltas éticas en toda la nación. ¿Tú habías visto este documento? Enciclopedia of Ethical Failure, ¿no? Puede ser en algún momento, pero no. Sí, no, básicamente todos los años se hace una publicación de todo lo que son, ¿verdad? Personas que trabajan para el gobierno federal y pues cometen delitos a base mayormente de fraude, etcétera. Y por si acaso, son cantidades absurdas todos los años. Planteo eso nada para decir que no somos los peores. O sea, hay un montón de casos todos los años. Veo, Major General was demoted for having an inappropriate relationship with a junior officer, which involved calling and texting her over 550 times in a 10-month period. His wife was supposedly aware of the affair and posted messages regarding cheating on Twitter. Soldiers filed complaints about concerns for his ability to lead. Como que más, sí, no, es ethical failure. No, es ethical failure. O sea, literalmente son casos de fallas o violaciones éticas donde, ¿sabes? Y este año, por ejemplo, añadieron el Don't Tell Me or else, the Navy denied promotion to an admiral after Pentagon investigators found that he illegally demoted or punished 3 subordinates he thought has reported him for a minor travel policy infraction. According to the Washington Post, the Senate put on hold a civilian presidential appointee to be confirmed by the Senate until the Navy agreed that the admiral will not be promoted. Nada. O sea, lo que quiero plantear es que hay, o sea, esto es el ejército de Estados Unidos y hay no solamente empleados del ejército. Donde, por ejemplo, uno de los subordinados, subordinates are not babysitters, o sea, tus empleados no son tus babysitters porque había un empleado del gobierno federal que tenía subordinados y los ponía a hacer de niñera. Cuidarle a los niños. O sea, y eso es un ejemplo de tantos. Mi punto con eso es que esto todos los años se publica en Estados Unidos y son decenas de casos que se publican todo el tiempo. Solo quiero plantear con eso es que no, o sea, no estamos. Es conducta humana, o sea, no es conducta del gobierno de Puerto Rico o puertorriqueño, o sea, es conducta de que los seres humanos tenemos esas tendencias y debilidades, pero pues en nuestro caso obviamente lo vamos a denunciar porque pues somos de aquí, así que obviamente aspiramos. Y cuando tú pasas por una pandemia, terremotos, huracanes, quiebra y todavía supervisión y todavía con todo eso, pues, todavía estamos en proceso de quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica, supervisión del Tribunal Federal y todavía cometes básicamente de tipo de actuaciones, pues te cuestionas si realmente hay voluntad de cambio en algún momento. Creo que hay mucho trabajo por recorrer. Esta reforma, como te dije, ha estado implementándose en fase. Hay unos elementos que son más recientes. So, nosotros creemos en la Junta y las personas en el gobierno que están trabajando esto con nosotros, creemos que esto va a dar resultados, pero los resultados toman tiempo y el esperar que 4 décadas de maneras de operar el gobierno en temas de recursos humanos cambien en 1 o 2 años, pues no pasan así. Así que la reforma no ha tomado tiempo implementarla porque es así de abarcadora y drástica a lo que se hacía antes
Pero sí esperamos que en los próximos años, pues el impacto que están teniendo estos cambios, pues se pueda ver más claramente para las personas, ¿verdad? Que ven el gobierno de afuera, que son los que, ¿verdad? Los ciudadanos que reciben el servicio y que pagan los impuestos para el gobierno que no, que opera. Bello. Vamos a ver, en unos Así que, añitos, a ver, porque pues, me invita en unos añitos, espero no estar todavía, ¿verdad? Sí, Pero estarás haciendo otras cosas profesionales, te entendimos. otras cosas Te entendimos. profesionales. Ya tienes otras metas en tu vida, me imagino, porque pues Sí, tú nunca vas a estar en un trabajo tanto tiempo. pero sí que podamos hablar de esto y que podamos mirar atrás y que todo el trabajo que se hizo pues continúa y sigue evolucionando con las administraciones que vengan subsiguientes. Así que pues sí, creo en eso y espero que sea así de aquí a varios años. por lo menos da transparencia. O sea, va a quedar en los jefes de agencia si hacen las cosas bien o no, pero por lo menos va a estar todo documentado ahí. Y estoy seguro, porque Jennifer, yo me acuerdo cuando tú fuiste a trabajar para el gobierno, tú trabajabas 16 horas al día y no estoy diciendo por exagerar, eso me consta porque pues por cosas que uno veía. También en gran medida va a depender también del gerente, porque Ricky Rosselló tenía una estructura de trabajo de 4 de la mañana a 1 de la mañana, ¿sabes? Y para bien o para mal, o sea, cometió sus errores y demás, pero no hay duda de que era un gobernador que trabajaba, o sea, estaba continuamente haciendo cosas de trabajo. Que simultáneamente tuviera un chat de chamaquitos, pues sí, eso pasa. Pero, pero no hay duda de que tú veías un gobierno que tenía al menos un intento de apariencia de trabajo. Y tú que trabajaste en Fortaleza, tú seguro lo viviste que el gobernador estaba continuamente haciendo 3 conferencias de prensa al día, o sea, estaba todo el tiempo haciendo gestiones públicas. Eh, Así que todo depende en gran medida del gobernador de turno también, o sea, Definitivamente Ujú. así funciona la democracia, ¿verdad? Si la gente pues, piensa que debe haber un operativo de confianza mejor, pues escoge otro gobernador, ¿verdad? O otra gobernadora, así, o sea, Por al lo final. menos con esto el próximo gobernador no tiene que decir, tengo 8.000 resúmenes, no tiene que ir a esta herramienta, Sí, debería ir a esta sí, herramienta. Eso. debería. La herramienta en este momento para los puestos de confianza no es compulsoria, pero sí hemos visto, te tengo que decir que hemos visto esta administración para puestos de confianza que sí la han utilizado de manera voluntaria. Así que Ujú. definitivamente una herramienta que está ahí tiene los 23,000 empleados con sus perfiles, con sus destrezas, con sus evaluaciones digitalizadas. Tienes todas las personas que han solicitado a puestos de gobierno en el pasado en tu banco de talento digital. Así que, ¿por qué no utilizar esto? Si ganas las elecciones en noviembre y tienes que montar un equipo en 6 semanas, ¿por qué no utilizar la Claro. herramienta para eso? ¿Verdad? Que es Así que parte también, por ejemplo, y soy breve con esto, cuando yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Prensa, bajo la Secretaría de Asuntos Públicos, pues nosotros no teníamos esa herramienta que quizás pudo haber ayudado. Y pues lo que yo me di cuenta cuando llegué ahí es que había mucha gente que, si bien estaba comprometida con su trabajo, había otra que no. sí, sí. Entonces quizás ese tipo de cosas ayudaría a reorganizar. Y yo sé que las uniones muchas veces se van a oponer, ¿verdad? Porque son personas que llevan toda la vida ahí, tienen puestos de carrera. Pero si yo tengo una herramienta así, yo como secretaria puedo entrar, mirar, ok, quiénes son los mejores cualificados y por lo menos mover Claro. en funciones clave a las personas que han tenido ahí un mejor desempeño o un mejor resumen y pues que así sea mi función O, mucho más o fácil. que sea un mejor fit para el puesto, porque te digo, yo conozco muchos empleados de confianza de la pasada administración y de esta, y no siempre es que o sea, no una persona preparada o con destreza, es que fue puesta en un lugar donde no es el mejor fit, ¿verdad? Yo no tengo, yo puedo haber tenido un montón de experiencia en gobierno, pero no sé nada de recursos naturales, o me va a poner en un puesto que no tengo las destrezas técnicas, o tengo las destrezas técnicas, pero nunca he supervisado gente. Así que, o sea, a veces los empleados de confianza son puestos valga la redundancia, son puestos en puestos que Ujú, realmente no son un buen fit y esa a veces no es decisión tuya, ¿verdad? ujú. Sino que te dicen, mira, tengo este puesto aquí y dice, bueno, pero pues, y hacen el esfuerzo y trabajan las 14 horas al día, pero si yo pudiera tener un mejor punto de referencia, una mejor herramienta para que esa persona que es muy buena, en vez de estar en recursos naturales, la puedo poner en el departamento de educación porque sus destrezas están más alineadas a las necesidades del departamento, pues pudiera tener mejor rendimiento para el gobernador de turno. Gracias, Arnaldo.
Gracias. No hay Este, problema, te, Jay. te deseamos mucho éxito en esa y todas tus gestiones profesionales. Nada, aprovechemos las herramientas, ahí están las herramientas. O sea, si de verdad tenemos voluntad de hacer las cosas bien, ahí está la herramienta. O sea, la Junta y, ¿verdad? Yo sé que mucha gente me dice a mí el abogado de la Junta y Arnaldo no tiene nada que ver con el proceso sobre la Junta. De hecho, tú empezaste a trabajar ahí los otros días. Pero yo, desde que surgió la oportunidad, yo decía, no desperdiciemos esta crisis. Hay como 20 columnas mías en el periódico El Nuevo Día, cuando era columnista del Nuevo Día, sobre ese tema. No desperdiciemos esta crisis, o sea, no desperdiciemos esta oportunidad. Es una oportunidad para reestructurarlo todo. Podemos hacer la Universidad de Puerto Rico nueva, podemos hacer el sistema educativo nuevo, podemos hacer las regiones, podemos hacer los counties, podemos hacer tantos reajustes, podemos cambiar la estructura de gobierno. Yo creía honestamente en reestructurar el contrato de Metropista. Yo sé que mucha gente dice que eso es un disparate. Yo creo en eso, yo creía que fue un contrato que en el momento que lo dimos precisamente porque estábamos desesperados, igual que el de Aerostar. Pero nada, mucha gente pensaba que yo estaba mal. Y mucha gente piensa que estoy mal porque tú dices, tú no puedes hacerle eso a todas las empresas porque entonces, ¿quién va a querer invertir aquí? Si cada vez que diga, estoy en quiebra, pues me volaste en canto mis acuerdos, mis contratos y mis acuerdos de inversión, which I understand. Pero pues de verdad esos contratos fueron dados under duress. Esa es mi opinión. Pero nada, en fin, ¿verdad? Esa es la perspectiva mía y pienso que pudimos haber estructurado todo el aparato gubernamental si hubiéramos aprovechado la Junta y todavía la podemos aprovechar, pero una cuestión que nos corresponde a nosotros hacerla, no le corresponde a la Junta. O sea, nadie va a venir, a mí me da mucha risa porque la gente dice, no, porque es que la Junta no ha sido lo suficientemente fuerte como para implementar los cambios y simultáneamente dice, pero la Junta ni un vaso de agua porque son una imposición del Congreso. Entonces, pues, ¿en qué quedamos? O sea, o le das más, o le tenemos que dar todo el poder a la Junta o ningún poder. Porque entonces, si es porque es colonial, pues, ¿cómo pretendemos que alguien tome las decisiones por nosotros? Nos toca a nosotros tomar las decisiones por nosotros, creo yo. Jennifer, gracias. Gracias, Arnaldo. Gracias. Gracias por la invitación, Jay.